Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Abrazándote Podcast. Me da muchísimo gusto que estés por acá escuchándonos una vez más. Hoy con un tema súper interesante y además muy, no solo necesario, sino muy presente por lo menos en estas fechas. Para no darte más detalles, sino irlo platicando, quiero presentarte el día de hoy a una invitadaza que tengo, con quien tuve la oportunidad de tomar un curso que fue de muchísima ayuda para mí. Aprendí muchísimo y de ahí la idea de poder tenerla en este espacio. Quiero presentarte a Reina Gómora, quien trabaja de manera independiente en temas de duelos. Pero yo creo que tú, Reina, puedes hablarnos un poquito más de ti y presentarte mucho mejor. Así es que te doy la bienvenida y cuéntanos un poquito, por favor, quién eres. Me encanta que estés por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues muchas gracias por la invitación, Elizabeth. Saludos a todos y todas quienes nos estén escuchando. Bueno, yo tengo 15 años trabajando en el área de pérdidas y duelo. Este tiempo he llevado diferentes formaciones en esta área, diferentes actualizaciones. De hecho, sigo estudiando en el área porque si bien es cierto, hubo en un principio aportaciones interesantes de diferentes autores, ¿no? Eh, pues se han realizado nuevas investigaciones, ¿no? Y se han descubierto, bueno, no es que descubierto, sino se han ido estudiando diferentes respuestas de la conducta humana ante ciertas situaciones y entre ellas, pues el duelo. Y de ahí la importancia de actualizarnos, conocernos para poder generar una vida productiva para nosotros. Entonces, sí, tengo 15 años en esta área, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, he estudiado asuntos de trauma, de vínculos, de duelo. Empecé hace 15 años con tanatología, ¿no? Pero bueno, todo esto se ha ido moviendo y hoy por hoy me dedico específicamente a pérdidas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy interesante todo el trabajo que has hecho, que efectivamente, como dices, o sea, arrancó desde la tanatología. Yo me acuerdo que, bueno, no sé si estaba en la facultad o en qué momento de la vida estaba, pero o sea, empezaba a escucharse la tanatología Sí. y que decía yo en la presentación, octubre, noviembre, mes de estar hablando de los muertos, porque los duelos no solo son frente a la muerte, pero creo que la muerte juega un papel importantísimo, eh, porque nos cuesta mucho vincularnos con ese proceso, pues no sé si llamarlo esperado en la vida o cómo llamarlo, tú nos dirás, pero que en estos meses, en octubre y noviembre, hablamos muchísimo de la muerte, nos acercamos de alguna forma a los duelos, ponemos las películas de Disney y ponemos el altar y estamos de alguna forma cercanos a las pérdidas y ponemos las flores y de algún modo nos acercamos, pero me parece que en la realidad, el resto de los 10 meses, nos cuesta muchísimo hablar de este tema que tiene que ver con las pérdidas que tú decías, pues no solo la tanatología, ¿no? Y no solo es hablar de la muerte, sino las pérdidas. ¿Qué diferencia hay entre la tanatología, los duelos? ¿Cómo es este trabajo de acompañar frente a las pérdidas? Em,
ahora que te escucho, y ahora contesto, pues, pero te escucho y digo, sí, eh, durante este tiempo, efectivamente, me doy cuenta cómo esto tiene una influencia cultural, social, porque no se vive ni se transita estos eventos de duelo de la misma manera en las diferentes culturas. Entonces, hablando de México, es un punto, es una sociedad que le cuesta mucho trabajo hablar de la muerte. Sin embargo, efectivamente, los 1, 2 de noviembre son los días que hasta el mundo nos voltea a ver como mexicanos, de México baila, ríe, come con la muerte, se queda a dormir en los panteones con sus muertos, hace festividades particulares y celebraciones particulares. Ciertamente, el resto del año no lo hablamos. En general, es muy difícil acercarse a la finitud. Y creo que ese es el tema en donde se empieza a traducir, porque siempre que hablemos de duelos, Elizabeth, estaremos hablando de vínculo, siempre. Duelo, vínculo. Eh, el, el tema de tanatología es que tanatología es un área, una disciplina que se encarga de estudiar más allá que solo el duelo y el vínculo. También, no sé, interviene un poco de historia con temas de la muerte, es como un estudio básico, yo llamaría en este momento básico, general, para adentrarte a que tomes el área que tú quisieras. No sé, a lo mejor quieres hablar de suicidio, porque en tanatología también se hablan de aspectos legales, de aspectos sociales, de las diferentes visiones religiosas, por supuesto, de los duelos, y dependiendo del lugar o institución que lo imparta, estaremos hablando de las diferentes formas, ya sea un modelo clínico o un modelo explicativo o un proceso, ¿no? Dependiendo del instituto que lo comparta, la forma de abordar el duelo, ¿no? Entonces, y cuando hablo de duelos y pérdidas, hablo de vínculos, ¿no? De algo que me significa, me es importante y ya no está. Y me provoca dolor. Y ese dolor es lo que me está vinculando a ese ser querido o a esa situación de vida que me es significativo y no quiero que se vaya, porque quiero que se quede, quiero conservarlo, porque a quién de nosotros nos gusta o nos es agradable o queremos sentir dolor, nadie. Sin embargo, el dolor tiene su función, ¿no? Como todas las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo tiene función y el dolor también. Entonces, ahora que decías, durante estos 15 años, eh, me toca decirlo como parte de mi presentación y a propósito de esta respuesta, Elizabeth, si me permites, Sí, sí, sí. eh, eh, si algo he de agradecer son los lugares donde me han permitido poner voz, ¿no? En diferentes instituciones he participado, en diferentes universidades de nuestro país. Eh, eh, em, He dejado algunos diplomados como propuesta de trabajo con los que actualmente siguen trabajando, ¿no? Aun cuando yo no estoy en estas instituciones, ¿no? En diferentes hospitales. Y eso es muy importante en escuelas, ¿no? De diferentes grados, ¿no? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque si algo me parece importante es la difusión, la divulgación del tema para empezar a tocarlo, porque en este país a veces no solo no podemos hablar de muerte, sino ni siquiera podemos hablar de testamento, ¿no? Así de, Ujú. ¿qué? ¿Testamento? No, ¿cómo, no? Entonces empezar a poderlo platicar, a poder compartir, a tener algún tipo de acercamiento al evento muerte a los eventos de pérdida o a las cosas que nos cuestan trabajo, no son dolorosas, es un buen paso, es un primer paso. Ahora, algunos autores lo manejan así, que hay como 3 niveles para abordar el tema de duelos y pérdida, ahorita que decías de la intervención. Uno puede ser un acompañamiento, ¿no? Otro se le llama consultoría y finalmente una terapia psicológica en ambiente de pérdidas y duelo. Pues dependerá de muchas cosas que igual en un momento comentamos, ¿no? Pero que van a tener que ver y que podamos identificar este primer acercamiento que tengamos hacia nuestra salud mental y estabilidad, porque un duelo puede, no necesariamente, pero puede movernos muchas cosas de nuestra vida. Creo que el solo hecho de tener esta respuesta de parte tuya abre un abanico de temas a revisar. Pues porque hablas de los vínculos, hablas de las pérdidas,
hablas también de lo que no se puede nombrar, el testamento o estos paquetes funerarios o ay, no, 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 o sea, es que el papá, el abuelito, el tío está enfermo y entonces no hay que nombrarlo, no, 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 toco madera, ¿no? Ni Dios lo quiera, que no se vaya a Sí, pasar porque es un poco como alejarlo. Y entonces nos abre la posibilidad de hablar de muchísimas cosas. Pero yo prefiero que nos centremos en una y que tengamos la oportunidad de escucharnos en otro momento para hablar de distintos duelos, porque decía justo que, y, 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 y aunque la pandemia, pues ya no sé si decir pasó, no pasó, pues porque todavía estamos que con el cubrebocas, que en las vacunas y demás, en esto que comentabas de cómo se vive la muerte, dependiendo la cultura, pensaría incluso el tiempo, y por eso toco el tema de la pandemia, pues nos obliga a vivir las pérdidas de otra forma. Justo la pandemia nos llevó a no poder de alguna forma despedirnos, y lo digo de alguna forma porque creo que el ritual, por lo menos en esta cultura, ayuda a hacer ese, como ese trance, ¿no? De confirmarnos que la persona, ese vínculo que tenía ya no está, se fue, terminó. Y también eso ha cambiado. Y por eso decía que abre un abanico de conversación, porque por un lado está, insisto, este tema de cómo transito esa despedida y cómo la transito a partir del vínculo que tengo. Porque, pues pienso, dime tú en todos estos años que has trabajado muy cercanamente con el tema, que no es el título o la relación que tenga con la persona, es decir, no es que sea mi mamá o porque es mi papá o porque es el hermano o es el hijo, sino la forma en la que me relacionaba, en la que me vinculaba con esta persona, lo que puede hacer mucho más difícil esta despedida. Dime si va por ahí o cómo es. sí, sí, va por ahí totalmente. Para que exista un duelo, para que un duelo suceda es que iba a decir el duelo me duela, es así, ¿no? Para que me duela o porque me duele, es porque ese vínculo que ya no está o que se rompió o que se fracturó, dependiendo de lo que estemos hablando, era importante para mí en mi vida y que sé que nada va a sustituir ese y que lo que compartía con esa persona era único. No sé, quiero pensar en, no sé, la abuelita, que es un ejemplo muy, muy clásico, muy sensible, ¿no? Que cuando yo llegaba, mi abuelita era la única persona que sin decirle nada, ah, ¿no? Yo me sentía en paz, seguro, eh, bienvenido, ¿no? Puedo pensar en este mismo ejemplo a propósito de tu pregunta. La abuelita que llegaba y me regañaba y no me quería ver y me veía feo. O sea, no, cuando muera mi abuelita, una u otra, la que estoy citando, necesariamente la experiencia interna va a ser distinta. Y en los dos casos estamos hablando de la abuelita. Entonces, a mí me ocupa, no sé si me preocupa, pero pues me ocupa mucho que de repente se dice, tiene que haber un duelo cuando pierdes algo. No, no tiene que haber, no es una obligación. Ni todos viven los mismos duelos, ni a todos nos significa lo mismo. Y sinceramente la pérdida de algunas relaciones hasta alegría o paz nos puede dar. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Si es el duelo, o sea, si es el rompimiento de la relación, y el tipo de relación que tenía con esta persona, lo que va a determinar el duelo que sea más o menos significativo, pero no es lo único. También tienen que ver los contextos, o sea, en qué contexto estamos, porque a veces me puede estar doliendo mucho lo que estoy viviendo, pero vivo alrededor de mí, está, no sé, mi familia o mis amigos que se la pasan diciendo, ya, no es para tanto, anímate. Entonces, a veces ese contexto me está haciendo más daño que mi propia pérdida. O puede ser que murió el proveedor de la casa y de repente, pues, ya no tengo para pagar la escuela a los niños, bueno, no tengo ni para comer.
Y entonces mi situación externa, ese contexto económico está siendo mucho más difícil que la propia pérdida. Y además dependerá cómo yo he aprendido a relacionarme o a solucionar las situaciones difíciles de la vida. Y entonces hay que hacer un buen análisis de la situación, porque para que suceda un procesamiento, digamos, saludable del evento de duelo, tenemos que ver todo lo que está sucediendo, porque no es lo mismo, se murió mi mamá, eh, a quien yo mantenía y no se movió prácticamente nada de alrededor y soy independiente económicamente, estoy en una familia acomodada, mis necesidades están satisfechas, me va a doler mucho y va a ser difícil, es cierto, probablemente, ¿no? Pero las otras áreas están estables, voy a poder llevar un duelo más o menos de manera saludable, llamémosle así, o de un buen aprendizaje si estoy dispuesto, o me puedo acercar a un especialista porque puedo pagar sus honorarios. Pero si se murió mi mamá y era quien me mantenía, y además yo tengo un hijo enfermo y además no puedo, o sea, necesito ayuda porque yo traigo un proceso de una historia de vida muy difícil, pero no puedo pagar a un psicólogo, pero entonces, bueno, ya veremos que la situación se va a cumplir. Entonces, de repente es muy arriesgado y muy difícil poder dar una respuesta ante un evento, porque son muchos los factores que pudieran influir, nada los determina, ¿no? Y nuestra historia de vida, ¿no? Porque a veces un duelo deja ver todo lo que no hemos arreglado previamente, ¿no? Nos está doliendo, hemos querido escapar del mundo y cuando llega un evento tan fuerte, la misma respuesta ante el dolor de mi cuerpo, de mi organismo y de mi aprendizaje, no va a poder responder como he aprendido y eso genera una confrontación más a toda la situación. Entonces, me parece muy apasionante el tema de los duelos porque como puedes ver, las respuestas son mucho más complejas de lo que parece, eh, pero no es para espantarnos, pero sí para revisarnos, ¿no? No la gente regularmente dice: "Yo no estaba preparado para esto". Es que ese es uno de los puntos importantes. Como no nos acercamos, no porque estemos preparados y ya no nos va a doler, porque estar preparados no significa no me va a doler, no, a ver, Ujú. nos va a doler, si nos importa, nos va a doler. Todo lo que nos importa nos va a generar una respuesta emocional, siempre, porque nos importa, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con esa respuesta emocional? Ahí está el tema importante a poner atención. Entonces, por acá va la respuesta. No sé si contesté a lo que me estabas comentando, Ay, Elizabeth. no, muchísimo, muchísimo. Y me lleva a pensar en esto de lo que venimos hablando. De pronto en esta temporada el mundo nos voltea a ver porque Mm, aparentemente tenemos una muy buena relación con la muerte, pero en realidad hay muchísimas cosas que nos privamos o que nos privan quienes nos están acompañando en este ejemplo que ponías de ya no, ya tranquilízate, ¿no? O estas frases que escuchamos como ya no llores, no va a poder descansar, ya deja que se vaya en paz, que yo creo que no hay evidencia que nos diga que eso ocurre y que en muchas ocasiones con una muy buena intención podemos lanzar esas frases, pero que para nada ayudan y que incluso quienes están viviendo, en este ejemplo que ponías tan acertado, creo, porque muchas personas pueden vivirlo así, es que me alivia incluso que haya fallecido, ¿no? Porque creo que podría haber dos escenarios. El escenario en donde hay una muerte inesperada, con todos estos factores que dices, va sumando para poder acompañar de una manera distinta a cuando hay un proceso por alguna enfermedad degenerativo que ya, o sea, están sufriendo no solo la persona que padece determinada condición, sino quienes acompañan, que van al hospital, que pasan 1000 horas, que están agotados, que hay que hacer muchísimas cosas y que puede sentirse un alivio y que decir, "Ah, ya, pudo descansar y puedo descansar", se vuelve innombrable. ujú. Y entonces desde ahí, claro, pensaría que se vuelve sumamente culposo incluso pensarlo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a decir? Sí, vivimos una cultura que no permite, invalida
muchísimo más el bienestar que el sufrimiento. Y sin embargo, hay un bombardeo de una psicología barata de tienes que estar bien. Entonces, es un mundo que además muchos que oyen ya o revisan algo en internet, pues ya te dan las respuestas de lo que debes de hacer, ¿no? Entonces, se vuelve así como un tema de confusión total ante situaciones tan serias como un duelo, ¿no? Y de tan serias que tienen que ver con nuestras respuestas auténticas, pero tampoco somos personas que aprendimos a conocernos. Y si no nos sabemos conocer, no nos podemos reconocer y no podemos validar nosotros mismos lo que nos está sucediendo. Y entonces decir, sí, porque el tener por ejemplo, un enfermo en casa, evidentemente es un desgaste físico, emocional, económico, en todos los sentidos, laboral, porque no puedes responder de la misma manera. Ahora no es lo mismo tener un enfermo, em, no sé, que puede ser cuidado por una persona, a tener que cuidarlo tú y partirte en 10. O sea, otra vez hay que ver también en qué circunstancias, ¿no? Y ciertamente llega un momento en que puedes decir, todos estamos descansando. Sí es cierto que esto fue mejor, ¿no? O tomar la decisión de desconectar a tu Ujú. paciente, a tu familiar, se convierte en algo muy terrible porque lo que queremos es no desvincularnos, es seguir como tener una continuidad en la historia con esta persona. Y como tampoco asumimos qué nos está pasando y qué es lo que deseamos, es difícil tomar una decisión, ¿no? Porque sí traemos ahí como en nuestro país especialmente, con un aprendizaje muy fuerte desde la infancia, el tema de la culpa, ¿no? Porque esa se nos ha sembrado en situaciones muy pequeñas como pequeñas, pero que se han reforzado al paso de los años con otras mayores, como de, si no te acabas la sopa, Diosito te va a ver y se va a enojar Ujú. muchísimo. Entonces, ya no importa si te cayó bien o mal la sopa, ya no importa si tienes hambre, ya no importa ni siquiera si es saludable la sopa, importa que no te vayan a ver y después te vayan a castigar. Entonces, y eso, empezamos hablando de la sopa, Elizabeth, y ya dejó un aprendizaje en nosotros. Trasladémoslo a muchos otros momentos de nuestra vida. Se vuelve una situación muy compleja. Entonces, espérame, si no me podía comer la sopa, me estás diciendo que tengo que tomar una decisión, debo tomar la decisión de desconectar a mi familiar, no, espérate. O sea, si con la sopa no puedo, por favor, no me pongas en esta situación. Y parecerá que estoy siendo burda, pero en realidad no. Así es un proceso de aprendizaje que empezó en la sopa y que después hubo otros eventos en la vida en donde se fue reforzando ese de cuidadito, te van a ver y qué van a decir. Ahí están las semillas bien puestas de una ansiedad social, de un tema de culpa, bueno, de una serie de situaciones muy fuertes en donde vemos a todos menos a nosotros mismos, ¿no? Si eso me llega a decir el doctor que le va a ayudar a mi familiar, puede ser que me anime a tomar la decisión, pero no es por mí, sino porque alguien más va a salir beneficiado de esta decisión. Son situaciones muy complejas, eh, porque muchas veces es el no decidir, el no hacer, el no conocerme, el no integrar información, tiene que ver con estrategias de mejor evito, de Ujú. evitación, que me lleven a alejarme de lo que me es incómodo y me genera cero tolerancia al dolor, cero tolerancia a la incomodidad, cero tolerancia a la incertidumbre y el duelo y en las pérdidas y la muerte es incertidumbre, es dolor, ¿no? Ujú. Y es incomodidad. Y si yo tengo cero tolerancia, ¿qué estrategias he desarrollado para afrontar la vida ante esto? Ninguna. Entonces quiero usar las mismas que he conocido durante todo este tiempo y en el duelo se complica. Entonces, Ujú. en realidad, el utilizar esas estrategias que he usado para otros momentos o querer evitar, entre más quiero evitar sentir el dolor y entre más quiero evitar sentir la incomodidad, en realidad la situación de mi vida se va complicando, porque vamos, nos vamos desgastando al querer evitar sentir lo incómodo, vamos buscando otra estrategia nueva y otra estrategia nueva de evitación, cada vez tienen que ser como más fuertes o más complejas, y eso necesariamente lleva un desgaste psíquico, físico, emocional y a muchos otros niveles, y va deteriorando mi vida y la relación que tenga con los otros. Entonces eso que pretendía
evitar sentir, en realidad no lo estoy evitando. Sin embargo, pues mejor no hablo, mejor no digo, mejor no decido, es algo que vamos reforzando con mucha continuidad, ¿no? O con mucha frecuencia, quise decir, ¿no? Así que nos perdemos la posibilidad de identificar que estos procesos dolorosos, evidentemente el dolor no es agradable, no es grato, es bastante incómodo, es bastante complejo, pero es lo que nos permite que nos demos cuenta que algo está cambiando, Ujú, que ya hubo un cambio y que si yo no escucho lo que está pasando, no me puedo adaptar a la nueva situación de vida. Y el duelo es la evidencia, permíteme ponerlo así, de que ya hay un cambio en mí y que debo de, no sé usar la palabra evolucionar, ujú. actualizarme, cambiar mi forma, o sea, aprender otras nuevas formas porque algo ya cambió. Y no estoy diciendo con esto que sea sencillo. Ya repito, no tiene que ver con que sea agradable, tiene que ver eh, con un cambio. Y los Ujú. cambios siempre, siempre, aunque sean pequeños, más el cambio de, ay, me voy por una carretera nueva, ya causa así como de, cosita, nervio, algo. Es parte como hemos evitado por 20, 30, 40, 50 años hablar de estas incomodidades o de estos cambios, cuando la vida me lo presenta, decía, ¿ahora qué hago con esto? No me Ujú. preparé. Ahora sí aplica la palabra no me preparé, no hice nada, no me acerqué, ¿no? Y entonces puede ser que se vuelva un poco más complejo. De ahí, para mí, la importancia de hablar del tema, de acercarnos al tema. Esto no evita nada, pero nos permite ir quizá o nos abre ojos o nos permite desarrollar otras estrategias o por lo menos nos invita a tocar 5 minutos una incomodidad porque a Reina se le ocurre hablar de esto. No, 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 me gusta muchísimo y me hace pensar en dos cosas. Por Ujú, un lado, el, eh, justo como lo que me comentas, yo lo veo en terapia constantemente, ujú, ese proceso en donde no me escucho. Y entonces, como no me escucho, aparentemente tomo la decisión de evadir, pero al final ahí estoy tomando una decisión que va a impactar en que el malestar crezca porque no desaparece, no se diluye. El malestar está ahí y va creciendo y entonces no lloro y no me acerco y no hablo, ya sea porque estoy viviendo el duelo yo o porque alguien muy cercano conmigo también lo está viviendo y no tocamos el tema y mejor me alejo porque no sé cómo hacerlo porque no he aprendido a contactar conmigo. ujú, Con este ejemplo de la sopa me parece que es perfecto, que nos lleva a mirar cómo estamos completamente desconectados ujú, de nosotros mismos. Y lo otro es que nos resulta muy complejo, como muy bien dices, vincularnos con el dolor. ujú, Y al no vincularme con el dolor, no evoluciono. Me pareció formidable la palabra que utilizaste de adaptarme o de evolucionar, porque todo el tiempo las cosas cambian. La persona que soy hoy yo, Elizabeth Ochoa, pues no soy la misma persona que cuando tenía 5 años, que cuando estuve en la adolescencia a los 15, que cuando tuve mi primer trabajo. He cambiado a lo largo de toda mi vida y una pérdida implica eso, un cambio. De pronto nos cuesta muchísimo mirar, pues no sé si decir, pues no bondades, pero sí aprendizajes, el, el que haya una pérdida más en mi vida, porque he tenido muchas a lo largo de mi vida. Pero entonces aquí me gustaría preguntarte, no todo lo que está en Internet funciona, por supuesto, pero tú tienes mucha experiencia y aunque el tema sea multifactorial, ¿no? Dependiendo del vínculo, la condición económica, cómo se dio esta pérdida, sé que hay muchas cosas que influyen, pero debe haber algunas cosas que pudiéramos rescatar. Es decir, si estoy en un duelo, ¿qué sí podría hacer? Independientemente de cómo se dio y de todos estos factores, ¿qué sí podría hacer para poder manejarlo, para poder hacerlo llevadero?
Eh, bueno, antes de contestar esto, quisiera hacer el comentario previo de, yo no sé si toman la decisión de Valeria, Elizabeth. Ujú, Yo más bien creo que es un automático. ujú, Está y esto me va a llevar a la respuesta, ¿eh? ujú, Estamos tan, hemos desarrollado tanto el evadir para no sentir, y mi tolerancia a la incomodidad puede ser realmente cero, ¿no? Em, pues no pienso nada, es en automático, ¡pap! ujú. Como alguien dice, me voy, adiós, ¿no? O sea, Sí, el problema es que ante las situaciones internas, incómodas internamente, pues no puedo ir de mí, ¿no? Y bueno, de ahí ya surgen otras conductas que se llevan a situaciones más complejas, ¿no? Entonces, cuando viene esta pregunta de qué sí puedo hacer, em, podría, podría sonar sencillo, pero creo que de entrada, respetar sería, respetar y validar son dos palabras que me vienen así como de entrada, ¿no? Em, ¿Por qué digo respetar y validar? Porque a mí, si yo soy doliente, ¿no? Las dos ujú, cosas, y a otro, si el otro le está pasando, porque cuando es a otro, le queremos dar las respuestas que a nosotros nos hacen sentido, pero ese otro ve la vida diferente a mí porque tiene una historia distinta a la mía. Entonces, algo que a mí me funcionó, no necesariamente le va a funcionar a la otra persona, ¿no? Em, si soy yo, reconocer que algo, o sea, es que dependerá de un montón de cosas, ¿no? Pero por lo menos reconocer que algo me está pasando. O sea, sí me está pasando algo, ¿no? Y con este algo, eh, en este momento es que me vienen tantas cosas que quiero compartir, ¿no? Tenemos que reconocer que estos momentos nos ponen a son momentos en donde nos dejan vulnerables. Y si algo queremos evitar los seres humanos es que nos vean los otros vulnerables y sentirnos vulnerables. Entonces quizá podamos también empezar por ahí. Pues sí, no sé qué hacer en estas. Quizá pueda ser un paso interesante, o me siento triste, o me siento oído, o algo me está pasando, ¿no? Algunas personas dicen, ¿cuándo es importante acercarnos con el especialista? ¿Ya después? Yo creo que si nos quedamos un poco con el no sé qué hacer, pues quizás ese puede ser un buen momento, ¿no? No porque necesariamente se requiera una terapia, a lo mejor sí, pero a lo mejor puede ser un acompañamiento, una consejería, dependiendo de un montón de cosas, ¿no? Mm, pero creo que yo empezaría con un me está pasando, reconocer que algo me está pasando. E incluso podemos reconocer me está rebasando. ujú, Si no lo quieres reconocer frente a los otros, mira, está bien. Pero busca ayuda. El que te pase algo no significa que no seas fuerte o que no seas capaz, o que seas una debilucho o debilucho. Mm, Significa que eres un ser humano al que le está pasando algo que le está doliendo, más nada, ¿no? Y todos los seres humanos necesitamos del otro para reparar. Por eso los vínculos son tan importantes, porque es curioso, pero en el rompimiento de un vínculo, lo que nos fue significativo, por supuesto que nos podemos reparar con otro vínculo que no sea significativo. Y a veces ese otro vínculo puede ser el profesional, porque casi siempre las personas en duelo llegan porque no tienen una red social que les apoye, en quien confiar o que les valide por lo menos lo que está sucediendo. Entonces, como a veces los de afuera son los que están generando mucho daño, los profesionales o los quienes nos dedicamos a esto somos esa red de apoyo o ese otro o ese vínculo donde puede volver a encontrar su centro la persona, ¿no? Entonces, yo creo que podría empezar por ahí, por reconocer algo me está pasando. Ahora, si eres una persona que tiene más recursos internos, que puede tolerar un poco más la incomodidad, pues a lo mejor le puedes poner nombre a lo que estás viviendo. Tengo mucho miedo, miedo que por ejemplo es algo que no se toca en los duelos, que siempre las personas hablan de llorar. ujú. Es curioso para algunas personas, pues si quieres llora, te va a hacer bien, como, y si no es eso lo que necesita, ¿no? Ojo, de repente todos nos creemos especialistas.
no lo somos, ¿no? O sea, creo que el respetar implica también no querer dar respuestas de lo que el otro debería de hacer, porque a veces o hablamos de nuestra historia o hablamos de lo que nosotros mismos somos incapaces de conectar y le decimos al otro que entonces Mm, tampoco lo conecte, ¿no? Entonces ujú, yo no puedo llorar, me estás causando no sé qué, por favor no llores. Y entonces invalidamos el otro a partir de invalidarnos. Entonces, pero si tienes un poco más de recursos, quizá puedes decir, tengo mucho miedo, o me siento muy solo o muy sola, o me siento perdido, o no hay nadie en quien yo me pueda apoyar, o me siento muy enojado porque nadie me dio una respuesta, o no quiero hablar de esto, quiero trabajar, 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 trabajar. ujú, Em, y los de alrededor, pues en lugar de criticar, quizá un poco más de sensibilidad o empatía. Pero, Elizabeth, si eres una persona que no conecta con sus emociones, no puedes desarrollar empatía, no puedes ser empático. Es imposible, la empatía demanda sentir todo lo demás para que se pueda generar solidaridad. Entonces, yo creo que es importante acercarte al área de duelo o incluso a un especialista o un taller y demás, aunque no estés en duelo. No ujú, tienes que estar en duelo para acercarte. Así por lo menos podrás, si no, si bien es cierto, a lo mejor no resolverás o no evitarás sentir el dolor, sí podrás normalizar las respuestas emocionales, conductuales, psicológicas, relacionales que ujú. sucedan cuando estás viviendo un duelo. Y eso ya será un paso muy importante. Así que serían como los dos vértices que veo así en la pregunta de qué podrías empezar. Pues por uno, reconocer que algo te está pasando. Y por el otro lado, pues acercarte al área aunque no estés en duelo. Empezar a hablar esto, aunque no estés en duelo. Van dos momentos que mencionas muy puntualmente el tema de la pandemia. Ujú, Ya hemos salido de la parte de la pandemia como tal, porque ujú, ya no estamos todos muriéndonos como en ujú, algún momento pasó. Sin embargo, sigue vigente las secuelas físicas y emocionales de la pandemia. Y infortunadamente, muy pocas personas han atendido los síntomas, salvo cuando llegan diciéndote, ya no puedo más. Ojalá no llegáramos cuando ya no podemos. Ojalá llegáramos previo, ¿no? En el COVID, con todas las molestias físicas, pues trajo secuelas. Y esas secuelas también nos están trayendo secuelas psicológicas. ¿Por qué? Porque estoy frente a un cuerpo que antes respondía distinto. Entonces hay un cambio en mí, independientemente de lo que haya dejado la pandemia per se, que pudo haber sí. mucho miedo. Recordemos que por algo las cárceles son un castigo. O sea, trae unas consecuencias terribles a nivel psicológico estar encerrado. Estuvimos encerrados, estuvimos encerrados y necesariamente trajo secuelas. ¿Las atendiste? ¿No las atendiste? ¿Ya te fuiste a revisar? ¿O dices, ya pasó, no pasa nada? ¿Qué fue? ¿Cómo respondiste ante eso? Entonces, creo que ahí, Elizabeth, es una muy buena pauta de respuesta práctica a tu pregunta. Yo les diría, pregúntate, ¿cómo respondiste ante las situaciones de la pandemia? Es, pues son muy buenos indicativos de cómo vas a responder ante el duelo. No, Reina, yo estoy bien, a mí no me pasó nada. Ah, pues ante una pérdida importante, muy probablemente vas a decirte eso otra vez. ¿Y qué crees? Sí te está pasando algo y sí te pasó algo en la pandemia. Y ahí ya empezamos a darnos cuenta de la forma como nos relacionamos. Y creo que pueden ser unos buenos principios, aunque ya me extendí un poco en la respuesta, No, nada más eran los principios. no, 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 me parece de verdad muy valioso todo esto que dices. Y voy a señalar que esto que dijiste del automático, ¿no? Como de no es que necesariamente tomen la decisión, sino que Ujú. puede ser en el automático. Creo que es muy valioso en el respetar mi proceso y reconocer Sí, que habrá cosas que salen de mi control, que hay sí, cosas que yo no puedo controlar, pues valga la redundancia, que no puedo gestionar, o sea, que de pronto tuve la noticia de la pérdida y me caí, me desmayé, lloré, me quedé paralizada, que hay cosas que salen completamente de mi control. Y otras, un poco en esto que mencionas de cómo respondí, que es ahí como la respuesta que vamos teniendo, ¿no?
no lo quiero tocar, no lo quiero revisar, me cuesta No hablemos de eso. entrar en esta incomodidad, exactamente, no me quiero sentir así, prefiero evitarlo y que esto puede hacer que vaya creciendo. O sea, por supuesto el malestar va creciendo. Pronto puedo como medio anestesiarlo y ya medio que lo manejo, pero que en realidad se va a reflejar no solo ante una pérdida, sino ante las situaciones cotidianas, ¿no? Y voy respondiendo y me voy desconociendo. Y que creo que esto se relaciona con la empatía de la que hablabas, que en ocasiones no podemos ser ni siquiera empáticas con nosotras mismas. Ujú, No valido lo que estoy sintiendo, no debo ser fuerte, debo ujú. estar para los demás, debo de seguir porque tengo otros hijos, porque está la pareja, porque, o sea, hay muchísimos porqués, muchos deber ser donde tengo que mantenerme. Y creo que estos principios y todo lo que nos compartiste es muy valioso para echarnos ese clavado con nosotras mismas y revisar cómo lo estoy manejando y que creo que sí, una excelente invitación es hagamos trabajo de duelos independientemente de que tenga un duelo reciente o no, porque yo creo que duelos pues hemos pasado las personas muchísimos, ¿no? Tan No nos solo el vamos a hecho de escapar estar de ellos. encerrada. Ajá, claro, claro. Me gustaría preguntarte algo que sale también mucho en la consulta, que es el tiempo. O sea, me duele muchísimo, por supuesto, cuando es reciente, pero ¿y cuánto tiempo me va a doler? Y yo entiendo que no es una respuesta de libro en donde hay un parámetro porque tendrá que ver con el vínculo, pero eso es algo que genera mucha inquietud. ¿Cuánto tiempo me va a doler así? Y creo que ya has ido dando señales, ¿no? Dependiendo de qué tanto lo vaya expresando, lo vaya trabajando, lo vaya reconociendo, pero ¿qué dirías frente al tiempo? Bueno, sí hay un libro que da un parámetro, pero que no tiene en cuenta los contextos, ¿no? Y Sí, es el famosísimo DMS, ¿no? sí. Sin embargo, el problema es que no da, no le da la importancia, bueno, porque ese no es su propósito, a los contextos, ¿no? Eh, y acá es muy importante tenerlos en cuenta, leernos, darnos cuenta, porque decías, sí, pero la vida sigue efectivamente. O sea, siguen muchas cosas. El mundo no se detiene ante nuestro duelo, ¿no? Y entonces, pues podemos caer en prácticas bastante desadaptativas en nuestros procesos para afrontar la vida, ¿no? Entonces, entre más herramientas tenga para afrontar la vida, pues más posibilidades o más caminos tendré para solucionar un evento de duelo. Mira, para mí, yo he dicho, o yo digo que los eventos de duelo son una gran oportunidad que nos da la vida para actualizar nuestra historia, para aprender nuevas cosas. El ser humano, es así como la alegría y la felicidad, por decirlo de alguna manera, no están hechas para aprender. Esa no es su función, es para pasarla bien, ¿no? Para disfrutar, para integrar bienestar, pero sin embargo, el aprendizaje viene desde otro lado. Ujú. Viene desde otro lado y esto es parte de la esencia humana, ¿no? Y no de que algo esté bien o mal, o sea bueno o malo, o no va para allá, sino es parte de la condición. Bien, entonces, eh, en el duelo, ¿cuánto tiempo? Depende un montón de cosas, como dijiste, ¿no? Sin embargo, hay que hacer dos, bueno, me gustaría hacer un par de comentarios. Uno, el dolor no lo podemos hacer porque el dolor me está avisando que ya hay un cambio, que algo está Ujú. pasando, que algo importante y significativo sucede en mi vida, ¿no? Eh, lo que va a provocar que se prolongue o lo llamado el sufrimiento, porque es allá donde trabajo, Elizabeth, en el sufrimiento de las personas, en el que este sufrimiento se acorte o se desaparezca, dependiendo de lo que estemos hablando. Eso solamente se puede hacer si se reconstruye algo que me signifique. Si no estoy dispuesto, si me permites la expresión, a eh, reconstruir o aprender otras cosas, mi sufrimiento se va a prolongar. Y entonces, este sufrimiento eh, ah, em, se va a prolongar dependiendo.
especial, por ejemplo, de nuestros pensamientos y de esas reglas o de esas ideas inflexibles que podamos tener, ¿no? Porque si se murió mi hijo es algo que debe de doler toda la vida. Ujú, Entonces esa frase parece que se convierte en una regla, o sea, o es una regla de vida, en la que parece que tengo que llevarla a cabo sí o sí. Entonces, si es una regla que tengo que llevar a cabo sí o sí, va a ser muy difícil generar una vida sin dolor o que un duelo termine en 2, 5, 10 años, porque estoy siguiendo esta regla. Pero no es tan fácil como lo estoy diciendo, porque esta ujú. regla trae o sea, si yo la quiebro o me flexibilizo ante ella, pues puede ser que el costo sea altísimo para mí, porque socialmente va a venir todo el costo de, ¿cómo? Tú ya contentita, tu hijo apenas tiene 5 años que se murió y tú ya estás como si nada. Las madres que pierden un hijo deben llorar para siempre. Pues viene un asunto social muy fuerte y a veces no es social, sino familiar. ¿Cómo? ¿Nuevamente embarazada? Es que son mensajes horribles desde Sí, fuera, porque por un lado puede ser no te preocupes, todo va a estar bien, eres joven, puedes tener más hijos, que no sirve para nada esa frase, como tampoco sirve la de otra vez embarazada, pero si tu hijo acaba de morir, o sea, no, 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 ujú, no, no. Entonces, por eso es tan difícil decirte que sí, que tanto tiempo. Lo que sí nos va a permitir identificar si estamos en un proceso que se nos está complicando, que es un duelo prolongado, complicado, crónico, es cómo se me ha deteriorado la vida y la intensidad de mis respuestas emocionales desde que tuve. O sea, si han pasado 5 años y mi vida está peor que antes. O sea, no solo no he aprendido, no solo no he hecho algo distinto, sino que se ha deteriorado mi vida, por supuesto, estamos hablando de una situación complicada, ¿no? Si no he desarrollado alguna otra habilidad en la vida para vincularme, estamos hablando de situaciones, ¿no? Pero no podemos, no, por favor, que esto no se escuche como, Reina dijo esto, por eso entonces ya es no, no, espera. O sí, sea, hay que identificar alrededor muchas otras cosas. Se ha deteriorado mi vida porque a lo mejor, no sé, mm, yo también traigo un diagnóstico de salud terrible y entonces eso también ha sumado, ok, entonces ya no solamente es el duelo, somos de repente muy dados a dar respuestas de inmediatas, ¿no? Sí, es por esto, uy, seguramente esto otro, ¿no? Entonces, hablar de tiempo, pero bueno, si me puedo ir a un parámetro, si estoy hablando de 6 meses, un año, ¿no? Según algunos estudiosos del área, sigo con los mismos síntomas o se han ido fortaleciendo, ojo, ojo, ¿no? Echemos ojo porque sigo llorando con la misma intensidad. Hay duelos crónicos en donde las personas lloran y no solo llorar, pero ahorita estoy hablando de ello, ¿no? No quieren salir de casa, comen a la misma hora que comían con su ser querido, que murió hace 10 años, que murió hace 5 años, ¿no? Es que no puedo hacerlo diferente. Ahí está otra idea y otra sí. regla que se sigue inflexiblemente. ¿Cómo? Eso es como olvidarlo. O sea, a veces las personas creen que elaborar un duelo y transitar este puente que le llamo yo del duelo, eh, significará olvidar al ser querido. Y no necesariamente. Hay algunas propuestas que hablan de la prolongación del recuerdo. A mí no me parece que sea tan sano, ¿no? Seguir prolongando y pensando que sigue estando todo igual o sigue estando ahí. Pero lo que sí creo es que podemos integrar la experiencia en nuestra vida como parte de esto, de nuestro proceso de vida, de estar. Y puedo reconstruirme, puedo aprender, puedo sí, gestionarme diferente emocionalmente, puedo aprender y tener nuevos recursos para afrontar los momentos difíciles de la vida. Todo esto sí puedo hacer a partir del duelo, ¿no? Entonces, se integra y también creo que tiene que formar parte de nuestro pasado. No podemos estarlo actualizando y actualizando nuestro duelo, porque entonces el sufrimiento del que estaba hablando no va a terminar, sino se va a prolongar. Entonces, sí creo que estos pueden ser parámetros para identificar más o menos, estamos hablando de un duelo, digamos, adaptativo, o ya estamos hablando de una situación crónica o prolongada. Ujú. Ok. Creo que algo que es muy importante reconocer
cuando es posible ya reconocer lo que no estoy en el automático y desde esta empatía de la que hablabas, pues es valorar, ¿no? De alguna forma lo que he hecho y no pelearme. O sea, si estuve atorada 2, 3 años y después de 3 años me estoy dando cuenta que como que ya no me está funcionando, perfecto. Si me estoy dando cuenta a los 2 meses y quiero empezar a atenderme y trabajarlo porque no quiero estar en este sufrimiento prolongado, aunque el costo social sea grande, pues también es muy válido y en terapia seguramente o con el acompañamiento adecuado, pues se irá manejando también ese costo social, ¿no? Podré ir encontrando ahí herramientas. Me ibas a decir. No, te Mm, estoy escuchando. Eh, eh, Creo que lo que estás diciendo es muy importante. Todos hacemos lo que podemos. ujú, O sea, y eso ya es importante validar. Hacemos lo que hemos sabido hacer. Y si lo que he sabido es evitar, pues voy a evitar. Y si en algún ujú, momento, o sea, ¿por qué voy a hacer otra cosa si no sé hacer otra cosa? Y eso se sí, respeta. Es súper humano que en un principio uno, ay, todavía se habla por ahí de estoy en negación. Pues, ¿por qué no? Si te estás protegiendo del dolor, ujú, ¿por qué no lo estarías? Lo importante no es que te protejas o no, lo importante es que no te quedes ahí. Eso es lo claro. importante, ¿no? Entonces, si en algún momento me doy cuenta que ya no está, como que algo es, otra vez algo está pasando, no importa el tiempo que te tomó darte cuenta que algo está pasando o que ya es, o que ya no puedes más o como sea. Por supuesto, es muy válido porque hacemos frente a la vida con lo que sea, si Ujú, voy a ir a la guerra y lo único que tengo es un fusil, pues me voy a la guerra con el fusil, porque eso es lo que tengo. Tengo piedras, pues me iré con piedras y me pondré un casco quizá. Sé que estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero a lo que me refiero es me voy con las herramientas. claro. Ahora que ha temblado acá en la Ciudad de México, el tema Sí, es que uno sale como puede. sí. Es que tú sabías que el triángulo, el triángulo de no sé qué, yo Ah, salí, pero te saliste en calzones. ¿Qué? Estoy sobreviviendo. ujú, ¿Es válido? Por supuesto, es válido. No tendría que haber encontrado el abrigo de Mink para que... No, salió a sobrevivir bien. Pues ante los eventos de crisis y ante los eventos difíciles, como los que estamos hablando ahora, que son duelo, uno le hace frente con lo que tiene. Y a veces tenemos esos calzones de los que estoy hablando ahora. Y con esos haces frente. Y claro. a veces tienes ya la mochila preparada y también, y con eso le haces. Sea, hay que Ujú, respetarnos. El estar hablando de que hay personas que no lo rentan y demás, no es un tema de crítica, es claro. importantísimo ponerlo, sino estamos poniendo el tema sobre la mesa, Ujú, compartiéndolo y dándonos cuenta que, que acá lo importante, si hablamos de respeto, es respetar la forma como cada uno ha podido entrarle a este evento con pocas o muchas herramientas o de por así supuesto. estamos y así, y eso se debe respetar. Así que sí, como dices tú, Elizabeth, me parece muy importante lo que mencionas, que nos respetemos a nosotros mismos de, pues esto fue lo que pude hacer y quizá ahora pueda o quiera aprender a hacerlo diferente. Y esto es como los músculos, vamos al gimnasio y los músculos toman un tiempo para que se tonifiquen, ¿no? Eh, a veces no quiero, voy de malas, ay, qué horror. Sí, pero lo único que nos va a sacar con los resultados que queremos del gym Sí, es la constancia y la disciplina. En terapia también. claro. Necesitamos constancia, disciplina, en nuestra salud mental también. Un, un antibiótico no funciona si no lo llevas a cabo los 7, 14 días que te indican, aunque te sientas mejor, pero hay Sí, que terminar todo el tratamiento. En la salud mental es lo mismo, aunque te sientas mejor, aunque a veces no quieras tomarlo, aunque no te guste mucho, se requiere disciplina, constancia y compromiso. De lo contrario, no podemos aprender algo diferente y cuando nos damos cuenta de, ah, caray, creo que ahora sí lo necesito, vamos, da esos claro. primeros pasos y está muy bien porque ese es otro tip o un tip. ¿Cuál podría ser uno o dos pasos que des para iniciar esto diferente? No tienes que abarcar los grandes pasos, pero ¿cuál puede ser uno o dos pasos? Pues hablarle a Elizabeth. Ah, hablar. Está bien, está bien.
hablarle a mi mejor amiga porque yo no sé y creo que sí me está pasando algo. Vale, tu amiga no te va a resolver, pero a lo mejor te conecta con alguien que sí te puede ayudar a resolver. Claro, Entonces, eso me quedé ahorita que estabas sí. hablando. No, me gusta muchísimo porque eso también, o sea, mirar que no se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Y que cualquier paso es importante, ni siquiera es que lo midamos como un gran paso o un pequeño paso, simplemente es un paso y estoy avanzando frente a Ujú, mi necesidad. ujú. Y pues yo me podría quedar platicando contigo muchísimo tiempo porque hay muchísimas cosas realmente muy interesantes frente al tema, pero nos vamos a ir despidiendo Sí. y quiero preguntarte sobre esto que mencionaste como muy al principio, Ujú, frente a cómo acompañar un duelo. Es decir, quienes se encuentran en esta necesidad dicen, yo ya quiero dar ese pasito porque no ujú. tengo las redes o porque quiero acudir con un profesional. Tú mencionabas algo así, si lo recuerdo bien, como la asesoría, bueno, el proceso terapéutico y el segundo que mencionaste creo que era la consultoría, una cosa así, Ujú. no estoy tan segura. ¿Cómo es? ¿Qué puedo solicitar o qué hago para acudir a alguno de estos procesos y poder seguir evolucionando o adaptándome frente a mi duelo? Bueno, sí, lo mencioné así porque hay algunos autores que lo ¿Ok? mencionan así. Uno de ellos es el doctor Wilson, que lo menciona de esta manera, porque no todos los duelos necesitan terapia. Eso hay que Ujú, decir. No todos los procesos necesitan, los procesos de pérdida, no todos necesitan una terapia, ¿no? Algunos, solamente un acompañamiento y es como despejar un poquito el humo que se ve enfrente y, ujú, sí, ya, y porque las personas podrían tener recursos, pero dependiendo la situación, pues también hay algunos factores de riesgo que pueden ser más confrontantes. Hace un momento tú hablabas de, es que me quedé como helado, claro, porque puede haber un impacto emocional muy fuerte y el cerebro no puede responder de manera inmediata ante esa situación. Entonces, ahí, pero si la persona tiene recursos y demás, pues a lo mejor se acompaña un poco, ¿no? Em, la realidad es que esto tiene que ser un proceso de terapia psicológica de alguien que también conozca de duelos, ¿no? Y las implicaciones en este proceso, ¿no? Entonces, eh, eso se determina ya cuando la persona se acerca, ¿no? Y que en esta evaluación o en este análisis de lo que está sucediendo, se puede identificar, pues, qué realmente está pasando, ¿no? Hasta que está la persona frente al profesional, podemos identificar qué está pasando. Y la consultoría es porque algunas personas, no están en duelo, pero mm, desean conocer algunas cosas, cómo pueden acercarse a otras personas, qué tipo de, no sé, datos, grupos. Los grupos de apoyo, por ejemplo, son sí, otro buen recurso. Hay muchos grupos de apoyo en donde no hay un profesional guía, sino personas que están pasando por la misma situación. No es que resuelvan, pero se acompañan. Es como todos los seres humanos pues necesitamos los vínculos. Sentir que al otro también le pasa es, también le está pasando, o sea, no soy el único. Y entonces empiezan a normalizar muchas de las situaciones. Entonces pueden ser, recordemos, dijimos, se llaman de apoyo, grupos de apoyo, no de resolución ni de terapia, ¿no? Grupos de apoyo. Entonces, y actualmente con la pandemia, de repente son muchas personas y ahorita hay que decirlo, ya pasaron 2 años y medio y hay secuencias todavía muy importantes en muchas sí, personas porque es ahorita donde se está viendo lo que no se atendió. No, a lo mejor en el primer momento pues medio resolvieron la vida, sobrevivimos y ahí vamos y ahorita ya se está viendo lo que no se acomodó, lo que no se puso en su lugar y por eso ahorita hay mucha demanda también, ¿no? Y entonces puede haber muchos grupos de apoyo en este momento. Así que, pues yo diría que por acá va el tema de la diferencia, pero en realidad hay que llegar con el profesional y ahí se identifica con la entrevista de qué situación estamos hablando. Ujú. claro. Y la invitación siempre será acudir con profesionales éticos, especializados, pues, o sea, el tema de la ética no lo podemos adivinar, pero, y lo vamos a ir viendo, pero la especialización sí es importante, ¿no? Si alguien requiere el servicio, necesita buscar a alguien especializado. Y tú hace un momento decías, eh,
no somos todólogos. No podemos con todos los casos, ni tenemos que poder, y eso no nos hace mejores o peores, simplemente pues no tenemos que saber todo, como los médicos, ¿no? Que algunos son Sí, ginecólogos y otros ortopedistas y así, porque habrá cosas en las que hemos estudiado mucho más que en otras, ¿no? Y entonces sí, creo que lo ideal es trabajar con una persona que, si este es tu tema, el duelo, las pérdidas, pues vayas con alguien que se dedica a eso, ¿no? Y que tenga más recursos y herramientas y pues esté más enfocada o enfocado en esa área, ¿no? Y creo que eso permite que también puedas afrontar la situación de una mejor manera, ¿no? Y si alguien está especializado en niños, por ejemplo, o en niñas, y tu tema es con niños y niñas, pues hacia allá, ¿no? Sí, Elizabeth, la idea es que las personas vayan con alguien que tenga estos estudios y este trabajo y esta experiencia en el área de pérdidas. ¿Sí, Juan? Dígame. muy bien. Y cuéntanos, pues para poder despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te seguimos? ¿Qué estás haciendo para, pues, que quienes requieran también puedan encontrarte a ti? Muchas gracias. Bueno, pues estoy en básicamente dos redes sociales, que es Facebook e Instagram. En Instagram estoy como reina.gómora y en Facebook me encuentran en Duelo y Crecimiento, que es la página desde donde trabajo el área de duelos, y ahí está el número de contacto de WhatsApp de mi consultorio privado, y a ese mismo número me pueden contactar porque en muchos momentos me llaman para talleres, conferencias. Estos días son de mucho trabajo, estoy básicamente en Ciudad de México, sin embargo también me llaman de otros espacios o de otros estados y me voy para allá a trabajar los talleres y las conferencias. Como ya se está abriendo toda la parte presencial, es maravilloso poder volver a retomar la presencia en el área de pérdidas y duelo, porque en esta área se requiere mucho Sí. el contacto personal eh, y cálido. No, se puede trabajar muy bien vía online, por supuesto, ¿eh? Sin embargo, empezar a conectar con otro ser humano permite también encontrarse a uno mismo. Así que, bueno, pues ahí me encuentran. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la eh, conversación, que creo que es de suma importancia. Me dio muchísimo gusto tenerte por acá y pues me despido de ti y me despido de las personas que nos acompañaron en este episodio y pues nos seguimos escuchando en un próximo episodio. Muchas Un gracias. gusto. Que estés muy bien. Bye. Bye, bye. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.